patrocinadores que se muestran en pantalla, que gracias a ellos estamos llegando a todos ustedes a través de esta plataforma y poder brindarles los webinars, ¿no? Como muchos ya saben, eh, este webinar tiene duración 1 hora. El día de hoy he preparado un tema ya para ingresar un poquito a otro equipo que es uno de los equipos microondas, ¿no? Entonces vamos a hablar del principio de funcionamiento de los hornos microondas. Y bueno, si tienen alguna duda, pregunta, consulta que se surja durante el desarrollo, cuando yo esté explicando, pueden dejar sus preguntas en el chat, porque finalizando mi presentación voy a leer las preguntas, voy a responder las dudas que ustedes tengan, o si desean esperar hasta el final de esta presentación, también pueden hacerlo, esperan, y vamos a poder abrir los micros de forma ordenada para que hagan sus preguntas. Como ya saben, bueno, desactivar las cámaras, los micros para no generar distracción y para poder estar atentos a este webinar. Como última recomendación sería que pongan la pantalla, bueno, poniendo en la barra emergente los 3 puntos y ponemos pantalla completa para, bueno, tener toda la imagen en toda la pantalla y puedan estar atentos a los detalles. Como les dije, bueno, vamos a hablar ahora, hoy día vamos a hablar, ¿no?, este webinar de los hornos microondas. En general, no quise hablar de una sola marca porque esto les va a ayudar a ver todas las marcas tienen el mismo principio. Entonces no le hemos puesto marca, pero sí voy a agarrar como ejemplo algunos circuitos del TurboChef, ¿no?, que son más accesibles, y vamos a poder ver a partir de ello, vamos a poder desarrollar un poco y entender un poco cómo funcionan los microondas, ¿no? Entonces, más que agregar, vamos a iniciar con este webinar. El sistema de microondas, ¿no? El sistema de microondas es uno de los sistemas más complejos, ¿no? Los microondas son una radiación electromagnética no ionizante. Bueno, para intervenir el equipo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque podemos tener alguna descarga eléctrica, porque el equipo va a contar con transformadores, ¿no? El circuito de microondas consta de un magnetrón, un circuito duplicador de voltaje, ¿no? Este duplicador de voltaje está conformado por el transformador elevador, un condensador y un diodo, ¿no? Acá he puesto en la pantalla el magnetrón, el condensador de alto voltaje y el diodo de alto voltaje. Como pueden ver aquí en la imagen, también puse el ejemplo de un microondas casero, ¿no? Igual tiene el transformador, tiene el diodo. En este caso de ejemplo he puesto los del TurboChef, ¿no? Pero en un microondas normal también tiene su diodo de alto voltaje, de esta forma muy probable. El capacitor sí es muy parecido, ¿no? Es un capacitor también de alto voltaje para poder hacer el circuito duplicador, que eso vamos a verlo ahora, cómo funciona, ¿no? Cómo hace el circuito duplicador, ¿no? ¿Qué más tenemos? El magnetrón, ¿no? Por el cual salen las microondas, como pueden ver, están representadas por unas líneas moradas en este ejemplo, ¿no?, que van a salir de esta forma y van a ir directo al producto, ¿no? Tenemos, bueno, la antena del magnetrón, un soplador que va a enfriar las celdas del magnetrón, y básicamente este es el circuito de microondas. Todos trabajan de la mano a la vez. Cuando va a hacer el producto, va a calentar algún producto, todos estos componentes funcionan. Pero el circuito de un microondas casero o un microondas combinado, como es un TurboChef, un Merrichef, ¿no?, donde tenemos sistemas de convección con microondas, y la combinación de ellos te hacen un equipo especial y un equipo más potente. Entonces vamos a hablar hoy día de este sistema, del sistema de microondas, ¿no? Entonces, teniendo una idea de cómo es el sistema de microondas, van a poder entender cualquier equipo que tenga este sistema de microondas. Así es que vamos a ver un poquito más del circuito. Como este equipo de microondas, el equipo de microondas, ya les expliqué que tiene un circuito, ¿no?, que tiene un circuito duplicador de voltaje, ¿no?, para poder generar las microondas,
¿no? De repente, en forma resumida, podremos decir que elevamos el voltaje hasta un voltaje, un alto voltaje, para que la corriente podamos reducirla hasta una partícula muy pequeña, ¿no? Hasta un mínimo muy, muy pequeño, por eso se vuelve micro, ¿no? Esa microonda es como una corriente que sale, pero es muy pequeñita. Entonces, elevamos el voltaje y generamos este microondas, ¿no? Esta radiación electromagnética, ¿no? Que va a ser, va a generar ¿no? Que ¿cómo se llama? Esta onda vaya directo al producto y cambie la polaridad al producto, pasándolo de negativo a positivo, haciendo que esto de acá de esa forma caliente el producto, ¿no? Pero parte de todos los microondas, parte del circuito, ¿no? Del circuito de protección, ¿no? Como podemos ver, esta es una parte eléctrica, tienes la parte de fuerza, por así decirlo, ¿no? Cómo generamos, pero también sabemos que en la puerta nosotros tenemos switch de seguridad, ¿no? Entonces, para el caso de los microondas, tienen tres switches de seguridad. Estos switch van a trabajar de una forma muy especial también, porque van a ser de protección, van a servir de protección, ¿no? Para el usuario, ¿no? Y este circuito se llama circuito monitor. Vamos a describir un poquito y vamos a hablar también del esquema. La descripción del circuito monitor. Además de entender del circuito de alto voltaje, que ya les expliqué, es esencial entender cómo funciona el circuito monitor. El circuito monitor es un circuito de autoprotección diseñado para proteger al operador, tanto si el interruptor de enclavamiento primario como el secundario deja de funcionar normalmente. Les voy a leer un poquito de la teoría y vamos a pasar al esquema y les voy a explicar cómo funcionan estos tres switches. El circuito monitor consta del interruptor de enclavamiento primario, secundario, ¿no? Y el interruptor monitor de seguridad, ¿no? Estos tres son los switches. Además de estos tres, también tenemos el relé monitor y el fusible F3, ¿no? Todos estos componentes van a conformar el circuito monitor. Cuando la puerta del horno se cierra durante la operación normal, ¿no? Cuando nosotros cerramos la puerta de nuestro microondas, los interruptores monitor, secundario, primario se cierran en el orden citado, ¿no? Monitor, secundario, primario. Cuando los interruptores están cerrados, se permite el funcionamiento del sistema de microondas, ¿no? Para que tu microondas funcione, la puerta tiene que estar bien cerrada, ¿no? Y estos tres switches tienen que estar enviando señal, ¿no? Para que pueda funcionar el sistema de microondas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente cuando ustedes ponen en un microondas casero, que es muy probable que se llene a veces de grasa, de algunas partículas en los interruptores, ¿no? O en la parte mecánica, cuando nosotros cerramos la puerta, muchas veces queda sin cerrar uno de los switch, ¿no? Por un tema como les dije ya, de suciedad o de tiempo de vida, ¿no? Por así decirlo. Y muchas veces pones y no calienta, no funciona el microondas, pero tienes que abrir y cerrar de repente un poco más fuerte la puerta para poder continuar, ¿no? Continuar con el funcionamiento del microondas y el microondas funciona normal. Entonces, si ustedes les ha pasado esto, es porque es muy probable que dos de los switch cierran con normalidad y uno de ellos no cerró bien, entonces el circuito se queda inoperativo, ¿no? Es un tema de seguridad, por eso se llama, bueno, el circuito se llama circuito monitor y tiene tres, como les dije, tres switch muy importantes. Entonces, como dice, si durante la operación normal se abre cualquiera del interruptor, ¿no? Como cuando abres la puerta, si tú abres, lo que va a pasar el sistema de control, o sea, la tarjeta, ya sea el panel, dependiendo del equipo que tengamos, lo que va a hacer va a apagar el control de microondas, ¿no? Si está funcionando microondas, ustedes pusieron a calentar algo, pusieron algún producto, está calentando, y abren la puerta, lo que va a pasar es que el circuito se va
Bueno, la puerta se abre y el circuito se apaga, ¿no? Los microondas se detiene, el circuito de microondas. Su forma de funcionamiento es muy sencillo, es así, ¿no? Pero para el caso ¿no? del switch monitor, ¿no? Si es que este monitor se abre antes de los dos interruptores de enclavamiento, como son el primario y el secundario, ¿no? Es una operación anormal, ¿no? Y el interruptor va a desactivar el relé de monitor y cuando esto ocurra se va a producir un cortocircuito que nos va a cortar por un tema de seguridad, nos va a cortar no, todo el equipo, se va a ir, porque va a volar el fusible de los microondas, ¿no? Entonces, este sistema que les estoy hablando directamente del, del TurboChef, ¿no? Tiene, ¿no? Sí he visto los demás circuitos tienen lo mismo, tienen los tres switch, ¿no? Switch primario, secundario, monitor, ¿no? Y estos funcionan de la misma forma, ¿no? Funcionan como un tema de seguridad, como les dije. Este switch monitor, por alguna razón, si es que este switch se abre por un tema de falla interna, X cosas se abre, automáticamente lo que va a pasar con el fusible de seguridad va a aperturarse ese fusible, ¿no? Y es por un tema de seguridad. Entonces vamos a ver el esquema, cómo funciona. Y si ustedes pueden ver, acá tenemos una línea, acá tenemos el fusible, ¿no? Acá tenemos la línea 2, ¿no? Están representadas de esta forma, ¿no? Línea uno, la azul. Como pueden ver, línea 2, la línea roja, ¿correcto? Y luego tenemos acá la alimentación, ¿no? Este es fuerza y tenemos la alimentación en color verde, que son el circuito de mando, la alimentación de los relés de 24 voltios. Como le dije, en este ejemplo estoy tomando un circuito del equipo TurboChef Tornado. Entonces, estas bobinas se alimentan con 24 voltios de corriente continua, ¿no? Es un relé mecánico, se activan, cierran sus contactos, ¿no? Pero si se dan cuenta, en el caso del relé K2, en este circuito, ¿no? Este relé este, está enseriado con dos switches, el primario y el secundario, ¿no? Y en el caso del switch monitor, está aquí y está con el relé monitor, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este switch? Este switch está activando, ¿no? Cuando cierras, lo que hace es activar este relé monitor. Entonces, ¿qué pasaría si este switch, como habíamos dicho en el ejemplo, no habíamos explicado en el circuito monitor, si este switch no se activara, si este switch por alguna razón fallara, ¿no? Si por alguna razón falla este switch, lo que va a pasar aquí es que la línea azul, como pueden ver, la línea uno que llega hasta aquí, se junta con la línea 2, ¿no? Porque estos terminales, ¿no? 7 y 9 van a regresar a su posición, ¿no? Y van a hacer un doble cortocircuito, ¿no? L2 va a ir directo acá con el 1. Si se dan cuenta, el 1 es la línea 1. Entonces aquí se generaría un cortocircuito y lo que pasaría es, ¿no? Este switch está abierto, lo que pasaría es que este fusible volaría, que es el fusible de 20 amperios. Como les dije, he tomado el ejemplo del circuito de mando del TurboChef Tornado, ¿no? Entonces, si repetimos, se dan cuenta, se genera un cortocircuito si es que este switch se abriera antes que estos switch, ¿no? Si por alguna razón se abre primero este switch, lo que va a pasar es que esto de acá va a generar un cortocircuito. La forma correcta por un tema de seguridad, la forma correcta de apertura de los switch es primario, secundario y monitor, ¿no? Porque se desconecta el primario, igual sigue conectado la alimentación, se desconecta el secundario, queda deshabilitado, esto se desactiva, esta línea L1 se va a aislar,
el circuito se queda sin una línea, ¿no? Y cuando desactive la línea L2 se va a venir por acá, pero ya no va a pasar nada, ¿no? Porque aquí va a estar abierto. Entonces, esta es la forma de cómo funciona el circuito monitor o el circuito de protección, de autoprotección para el operario, ¿no? Si es que por alguna razón, como les digo, al momento de abrir la puerta, estos switches no están funcionando en el orden correcto, lo que va a pasar es que vamos a hacer ¿no? Accionar este fusible por seguridad, ¿no? Y esto de acá, este orden se tiene que cumplir para poder, ¿no? Para que el equipo nos garantice un buen funcionamiento, ¿no? Porque si es que dejamos, si no existiría este circuito de protección, ¿no? Muchas veces se pueden saltar procesos y podemos generar algún problema, alguna falla o este, ¿no? Alguna exposición de microondas directo hacia las personas, ¿no? Entonces, en este caso, como les dije, tenemos el circuito, tenemos que cumplir este orden de funcionamiento de los switch, ¿no? Y ya hemos visto cómo llega. Entonces, analizando un poquito ya cómo con un correcto funcionamiento, lo que vamos a hacer es que cuando se activan los microondas, si se han dado cuenta, ¿no? Cuando se activan los microondas, llega el voltaje de línea, que es 220 voltios, llegan 220 voltios a nuestros transformadores de alto voltaje, ¿no? HV es, bueno, viene del inglés de alto voltaje, high volt, ¿no? Entonces tenemos el alto voltaje aquí bueno, tenemos los 220 voltios y este transformador es un transformador elevador que va a ser de 1 a 10, ¿no? El transformador es de 1 a 10, o sea, si entra a 220 voltios acá de corriente alterna, va a salir acá 2220 voltios de corriente alterna, ¿no? Entonces, una vez que llega el voltaje acá a los 220 voltios, para este lado de acá, al lado derecho, está conectado nuestro capacitor de alto voltaje, nuestro mm, diodo de alto voltaje, y eso ahí está conectado el magnetrón, ¿no? Entonces, eléctricamente, si nosotros verificamos que acá está llegando los 220 voltios, ¿no? Quiere decir que de acá para adelante ya tiene que haber microondas, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo funciona el sistema de protección de los switch. Como les dije, es una parte muy importante, ¿no? Muy relevante en cualquiera de los microondas. Así es que por ninguna razón, por ninguna razón se les ocurra puentear el switch para dejar funcionando el equipo, ¿no? Muchas veces he escuchado, o sea, he escuchado en parte de experiencia, ¿no? Que hay veces el técnico, por desconocimiento, como encuentra el switch, el interruptor, estos switch los encuentra este, con falla, ¿no? Fallaron, el contacto está abierto, no cierra, por lo cual no funciona el horno, microondas. Entonces no lo cambian, sino que lo puentean por un tema de que muchos dicen, ¿no? Es hasta, no sé, un ratito, hasta que regrese con el repuesto, y muchas veces ya no regresamos y este equipo se puede quedar puenteado si hacemos una mala práctica, ¿no? Si hacemos eso, vamos a generar un problema, podríamos generar un problema mayor en el equipo o perjudicar también al operario, ¿no? Más que nada por descargas eléctricas, ¿no? Porque no hay forma de cómo cortar si nosotros puenteamos los switches de seguridad, ¿no? En el caso de un horno, de un horno casero, en el caso de estos hornos, de los hornos TurboChef, es muy difícil accionarlos de una forma manual, ¿no? Sin desmontar el equipo, pero pasando al lado muy, muy casero, ¿no? Si ustedes ven se acercan a uno de esos microondas que pueden tener en casa,
En la puerta hay como dos ganchos que ingresan en la puerta, ¿no? Entonces, este, ¿no? A modo de experiencia, de revisar información y encontré por ahí bueno, una señorita puso dos lápices para simular la puerta cerrada, ¿no? Y creo que quiso secar su cabello. Bueno, fue algo, como les digo, a forma de investigación que estuve leyendo, ¿no? Así es que debemos tener mucho cuidado. Estos switches de seguridad están puestos por un tema de seguridad, de autoprotección, ¿no? Y bueno, no podemos saltar este sistema de seguridad. No podemos saltarlo, no podemos puentearlo. Como les digo, muchas veces, como les digo, eléctricamente se puede, sí se puede, ¿no? Podemos hacer, pero podemos generar un problema mayor. Así es que tengan mucho cuidado, tengan en cuenta que estos switch son o sea, es muy sencillo de reemplazarlos, de conseguir, ¿no? ¿No? Y que el equipo funcione de la forma correcta. Así es que, como les digo, en cualquier equipo que tenga sistema de microondas, en la puerta van a tener tres switch de seguridad, ¿no? Ya sea he visto en el horno Amana, en el Merry Chef, en el Turbo Chef, todos los equipos que tengan sistema de microondas tienen tres switch y son de seguridad y tienen una secuencia de cómo cerrar. Así es que se verifica eso, cómo están cerrando, se verifica, tienes que verificar si está funcionando, cierra, abre, si es que hay alguna falla, y si está fallando, la recomendación inmediata es cambiar este componente, ¿no? Como les digo, como les digo, siempre es muy sencillo. En la tienda MPOL también puedes encontrar estos switch y cambiarlos de manera rápida. Entonces, ya entendiendo este circuito de seguridad, vamos a entrar al circuito, ¿no? Al circuito de fuerza, el circuito que viene hacia este lado, al lado derecho, ¿no? Donde tenemos los microondas. Entonces, hemos visto el circuito de mando. Claro que el circuito de mando de un turbochef tiene más cosas. ¿No? El circuito de un turbochef tiene mucho más cosas. De un Merrichef también tiene más cosas porque tiene resistencia, ¿no? Pero quise enfocar a modo introductorio el sistema de microondas. Así que vamos a ver este circuito, ¿no? Como pudieron ver el esquema anterior, terminaba acá, están los 220 y teníamos acá, ¿no? Llegaba a 220 y ahí quedaba. Entonces vamos a ver ahora este circuito. Este es el circuito. Como pueden ver, este es el transformador de alto voltaje, ¿no? Este de aquí. Acá son dos, porque en este caso, en el TurboChef, en el equipo TurboChef, MarriChef, usan dos kits de microondas. Pero vamos a analizar uno, ¿no? Vamos a analizar este circuito de microondas. Esta representación, bueno, esta es la representación del magnetron. Este es el diodo, este es el capacitor y este es de un transformador de alto voltaje. Ahora, como pueden ver, acá hay un componente más, un transformador de filamentos. En los microondas caseros, esta bobina de filamentos está puesta acá en el mismo transformador. Todo está en uno solo. En el caso de este ejemplo que he usado, un TurboChef, tenemos dos transformadores, uno de filamentos y uno de alto voltaje. Entonces, bueno, para este caso, están por separados por el tipo de mando, ¿no? Por el circuito de mando, pero es muy probable que en un microondas casero lo encuentres los dos, que estén juntos, ¿no? Que los dos estén en el mismo transformador. Entonces, no hay problema de cómo estén, sino que la parte importante y la parte fuerte es esta de acá, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, como les expliqué, este transformador de alto voltaje es un transformador multiplicador que nos va a elevar el voltaje de 1 a 10, o sea, por 10, ¿no? Entonces, en este ejemplo, ¿no? Dice que está entrando 230 voltios, ¿no? Y su salida está saliendo 2300
voltios, ¿no? Está multiplicándolo por 10. El voltaje acá lo he elevado a 2300. Entonces, como estamos agregando corriente alterna, ¿no? A este equipo le estamos aplicando corriente alterna, ¿no? En esta bobina se va a experimentar este voltaje de esta forma senoidal, ¿no? Por ser un voltaje alterno, ¿no? A una frecuencia de 60 Hz. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener una loma positiva que llega a 2300 voltios y otra loma que es negativa que llega a 2300 voltios también en negativo, ¿no? En un segundo hace esto, ¿no? No, 60 veces, 60 de estos ciclos en un segundo, ¿no? Entonces está alimentando de esa forma. Entonces tenemos acá el circuito, un capacitor y un diodo, ¿no? Que nos va a hacer que este voltaje se eleve aún más. ¿Para qué? Para que el magnetrón experimente, que es una pequeña bobina con una antena, ¿no? Para que este magnetrón experimente un alto voltaje y por la antena pueda enviar esas microondas. Lo otro que está acá conectado es un transformador de filamentos y sirve para preparar la antena, para preparar la cavidad, ¿no? Y puedan salir disparadas los microondas. Entonces, funciona de la siguiente forma, ¿no? Habíamos hablado del circuito multiplicador, ¿verdad? Este es el circuito multiplicador, ¿no? Que ya vimos que en primera instancia el transformador de alto voltaje nos eleva, ¿no? Nos lleva los 230 voltios, los multiplica por 10 y nos lleva a 2300. Ya, en este caso, ¿cómo funciona? Primero se activa el transformador de filamentos, ¿no? Por el cual van a salir como 24 voltios, ¿no? Y si se dan cuenta va a ir directamente a esta bobina. Esta es una bobina, ¿no? Dentro del magnetrón, ¿no? Y lo que va a hacer es que con este voltaje, esta bobina va a calentar el tubo, ¿no? Y va a preparar va a preparar la antena para que la antena dispare, ¿no? Va a calentar esto. Esto lo hace por unos segundos, ¿no? Aproximadamente prepara la antena y una vez que le da unos segundos, lo que va a hacer el equipo es desconectar esto, ¿no? El mando va a desconectar esto y ahora va a activar esto, va a activar nuestro voltaje de alto voltaje, bueno, nuestro transformador de alto voltaje. Entonces va a aparecer el voltaje y luego va a aparecer el microondas. Pero aparte de haber elevado esto a 2300, el capacitor y el diodo hacen que la onda senoidal se vuelva todo negativo, ¿no? Todo negativo y todo este voltaje que se duplica llegue y alimente a este magnetrón de forma, bueno, un voltaje, por decirlo, continuo, ¿no? De un voltaje alterno lo transforma a continuo y este voltaje continuo va directo al magnetrón, el cual ya preparado con el filamento, lo que va a hacer es generar las microondas. Entonces, cómo hace que esta onda senoidal se vuelva todo negativo? Vamos a verlo en la siguiente imagen. Mira. Bueno, en este ejemplo cambió, no es 2300, sino 2400. Bueno, en este caso hemos alimentado con 240 y sale 2400, ¿no? Entonces, esta loma va a ser 2400 positivo, 2400 negativo. Como les dije, en esta pequeña loma, ¿no? En esta pequeña loma tiene una polaridad. La bobina va a tener la polaridad de ser negativo. Vamos a ver acá. Va a tener la polaridad, ¿no? Negativo, en este punto va a ser negativo y este punto positivo, ¿verdad? Los 2400 voltios van a ir por acá. Como esto está conectado a tierra y esto también está conectado a tierra, esto de acá es la misma línea. Entonces, como tenemos polaridad, la corriente va a ir de esta forma.
va a ir de esta forma. Así como dice acá, el flujo de la corriente, ¿no? Va a ser así. En esta forma va a ir la corriente, ¿no? En esta loma, en este pequeño instante, en este instante, vamos a tener 2400 voltios acá que van a pasar por acá. Como este diodo deja pasar solamente en un sentido, el diodo deja pasar positivo de esta forma, ¿no? Entonces vamos a tener acá que pase así, que llegue. Y si se dan cuenta, cuando el diodo está en la posición correcta, se convierte solamente como un cable, ¿no? Los que conocen electrónica, ¿no? El diodo se comporta como un conductor cuando está en la polaridad correcta. Si está invertido, se convierte como un circuito abierto, ¿no? Entonces, en este caso, está llegando acá positivo, el negativo está por acá, y el único que se alimenta con 2400 voltios es el capacitor, ¿no? El capacitor es como ¿no? Como una batería que va a almacenar estos 2400 voltios en esta pequeña loma, ¿no? Va a tomar una foto de ese voltaje, 2400. Entonces, cuando pase la siguiente loma, va a pasar esto. La corriente, ahora la polaridad invirtió, ya no va así, ahora la corriente va en sentido contrario, ¿correcto? ¿No? Entonces, como nuestro capacitor se ha quedado almacenado con 2400, este, este diodo se va a comportar como un circuito abierto, o sea, como si no existiera este diodo. Y si se dan cuenta, van a aparecer los 2400 aquí, en el polaridad positivo aquí y negativo aquí, y se va a sumar con el voltaje que almacenó el capacitor. Entonces tenemos 2400 más 2400 son 4800. 4800 voltios de este voltaje negativo, ¿no? Si se dan cuenta, esto va a llegar de esta forma, va a llegar por acá, y acá va a estar el positivo por la Tierra. Entonces al magnetrón, como pueden ver, le está llegando 4800 voltios de corriente continua. Entonces, de esa forma, ¿no? El transformador más el capacitor nos da los 4800 voltios que van directo a nuestro magnetrón. Entonces, esto lo va a hacer durante ¿no? Durante este tiempo, ¿no? Nos va a generar esto, nos almacena esto, y en el negativo le va a sumar. Por eso es que se suma y todo se vuelve negativo. Ahora, desde el punto cero, que era hacia el pico más alto, bueno, hacia abajo, el negativo, llega hasta 4800 voltios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este transformador nos va a lanzar este voltaje hacia el magnetrón, 4800 voltios, y es por este tema del cual vamos a tener 4800 voltios de corriente continua, es que nosotros tenemos que estar atentos y tener cuidado al momento de intervenir un equipo que tiene sistema microondas. Porque si nosotros apagamos, y como ya les expliqué, este condensador o este capacitor lo que hace es almacenar y guardar esa energía para luego descargarla, ¿no? Ese voltaje va a estar como una batería, como les dije, y lo que va a hacer es va a descargarlo. Entonces, si nosotros al momento de intervenir un equipo microondas, no descargamos el capacitor, créanme que es muy probable que tengan esta descarga, ¿no? De los 4800 voltios de corriente continua. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado. Estos dos circuitos que les estoy explicando es cuando ha aplicado voltaje, ¿no? Cuando el equipo está conectado, cuando le está llegando el voltaje y está multiplicando, ¿no? Nuestro circuito duplicador está trabajando y está alimentando al microondas. Entonces, cuando nosotros deseamos ver si está funcionando este circuito, como yo les dije, aquí se está experimentando alto voltaje. Estamos hablando de 4800 voltios.
Entonces la corriente que está pasando por acá también es muy, muy pequeña. Entonces nosotros no podemos corroborar con de repente una pinza perimétrica, ¿no? Un voltímetro, un multímetro, tratar de verificar corriente aquí, porque va a ser la corriente es muy pequeñita y no vas a poder observar. Si tú quieres verificar que este circuito está funcionando, donde tienes que verificar el consumo de corriente es aquí, ¿no? En la línea de ingreso del transformador de alto voltaje. Hasta aquí, este, claros. Aquí este es el circuito duplicador, ¿no? Con el cual alimenta ¿no? Como les dije, con alto voltaje a nuestro magnetrón para que este de acá pueda lanzar las microondas por la antena, ¿no? Lo hace de esta forma. El condensador y el diodo trabajan todo el tiempo, trabajan de la mano, si se dieron cuenta, con el magnetrón. Todo el tiempo que trabajaron, estos componentes trabajan a la par. Entonces, para ver un poquito el interior del tubo del magnetrón, es de esta forma, ¿no? El magnetrón tiene, este es el filamento que calienta, que prepara todo este tubo, donde tenemos una bobina más y una antena por donde salen disparados ¿no? Las ondas electromagnéticas, ¿no? Aquí alrededor, aquí alrededor hay un imán, hay dos imanes polarizados para direccionar ¿no? El paso de los microondas, ¿no? La bobina, como vieron, entra a una línea directo, ¿no? La otra línea lo busca con tierra. Entonces esto de acá, ahí es donde se genera estas microondas. Y esta antena, si se dan cuenta, viene de esta forma y da un recorrido aquí al tubo, a este tubo del magnetrón, el tubo interior, ¿no? Si se dan cuenta, gira de esta forma, ¿no? El filamento lanza y gira de esta forma, gira en forma circular, multiplicando su poder, ¿no? Multiplicando su poder porque tenemos alrededor de esto, tenemos dos imanes potentes que van a direccionar toda esa corriente para que no fugue por los costados, sino vaya directo y salga por la antena, ¿no? Es bastante interesante el funcionamiento de estos microondas. Bueno, cuando tengamos el curso en taller de este componente, también tengo ahí magnetrones desarmados donde se explica mejor, ¿no? Cuando tenemos en físico el componente y podemos ver cómo estos imanes generan un campo muy fuerte, un campo magnético fuerte que hacen que no, estas, como son muy pequeñas, se pueden escapar por cualquier lado, pueden escapar, ¿no? Pero estos dos campos magnéticos, estos imanes, hacen que se direccionen bueno, giren en el mismo tubo, giren y salgan bien direccionados por la antena. Este magnetrón no están cargados y esto de acá lanza por la antena, por la punta, lanza todas las ondas electromagnéticas. Eh, Otra de las preguntas que siempre he tenido respecto a los microondas, que dicen que van a generar problemas, que son dañinos. Entonces tenemos que entender que bueno, tengo acá ¿no? El espectro radioeléctrico, ¿no? Donde tenemos la radiación ionizante, son las que son dañinas para el ser humano, ¿no? Donde están, no sé, pues, los rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, ¿no? Por eso es que muy, muy probable que cuando hayan rayos X no podemos someternos a cada rato a rayos X. Una mujer embarazada no puede entrar a rayos X porque puede ser dañino para el niño, ¿no? Y nosotros no podemos entrar todo el tiempo a estar sacando unos rayos X. Entonces, los microondas están hacia este lado, están muy cerca a lo que es el teléfono, ¿no? Si de repente por ahí piensan que las microondas son
como le dicen, cancerígenos, ¿no? Y todo ello está dentro del grupo de la radiación no ionizante. Así es que no hay problemas con estos microondas, como les dije. Lo que hace los microondas, ¿no? Cuando están dentro es buscar no el producto con mayor humedad, mayor cantidad de humedad, porcentaje de humedad, y lo que hace es golpear las moléculas de agua, ¿no? Y agitarlas de una forma rápida con el golpe que le da, cambiándole, como les dije, polaridad de negativo a positivo, y esta acá generan el calor, ¿no? El calor entre ellas, entre los mismos electrones. Entonces, alguna solución, bueno, le he puesto acá como soluciones básicas para, para hacer unas pruebas de repente con el circuito, como les dije, que de microondas, cómo verificar, cómo ver si está funcionando bien, no está funcionando bien. Entonces lo hace de esta forma, ¿no? Ingresamos al modo test. Bueno, podemos ingresar dependiendo cuál sea el equipo que estemos viendo, si podemos ingresar al modo test, o si es uno casero, bueno, cerramos la puerta, activamos, colocamos la línea del amperímetro en el cable de la alimentación del transformador de alto voltaje, donde les dije, ¿no? Les dije que tenemos la alimentación de 220 para el alto voltaje. Ahí ponemos la pinza y verificamos el voltaje, ¿no? No, perdón, el amperaje en la entrada del transformador de alto voltaje. Ahí tenemos que verificar cuántos amperios, ¿no? Porque para el otro lado del circuito, donde están el circuito duplicador, no vamos a tener una lectura correcta, porque como les dije, es muy pequeña la corriente que pasa por ahí. Bueno, presionamos inicio para energizar el circuito, o cerramos la puerta, dependiendo qué microondas sea. Y bueno, en el cable que hemos escogido, en el ingreso de voltaje, ahí ponemos la pinza, ponemos nuestro amperímetro, y debe ser entre 12 y 14 amperios, ¿no? Bueno, en este caso del TurboChef usa dos kits, por lo cual cada magnetrón consume 7, 8, dependiendo. Entonces está entre 14, 13, 14 amperios lo que debe registrar nuestra pinza ahí en el ingreso, ¿no? Como dice acá, ¿no? Bueno, la lectura es significativamente menor. Si la lectura del amperaje es muy por debajo, ¿no? Si es un solo magnetrón, es muy probable que consuma 8 amperios, ¿no? 7 amperios, 8 amperios. Pero si es que están conectados, en este caso como los microondas industriales que usan dos kits, si es que el consumo es menor, o sea, estamos hablando de 7, que es la mitad, entonces estamos hablando de una lectura significativamente menor, ¿no? Estamos hablando como que la mitad. Entonces ahí, en ese caso, hay que proceder a verificar qué es lo que está pasando con cada componente del microondas, ¿no? Y ahí verificamos. Bueno, en este caso, estos datos, estos ohmiajes son relativos, ¿no? Estos son específicos de TurboChef, pero este, nos puede ayudar la referencia, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, son rangos, y las bobinas, como multiplican, o sea, el trabajo de todos los microondas es el mismo, entonces los valores de los transformadores es muy similar también. Entonces, podemos verificar en los terminales, en la entrada, en primario, en el caso del TurboChef, ¿no? Este es el código del alto voltaje, del transformador de alto voltaje. En el caso del TurboChef, en el ingreso tiene dos configuraciones de voltaje. Pueden trabajar en 2.8 o en 2.40. Y puedes medir, ¿no? 1 y 2 es el voltaje de 208, y la bobina te mide aproximadamente entre 0.8 y 1 ohmio, ¿no? Si es a 240, te mide 0.9 a 1.18 ohmios. Ese es en el primario. En el secundario, donde sale la fuerza, ¿no? El ohmiaje es mayor, entre 53.6 y 65.5 ohmios. Entonces nosotros agarramos el ohmímetro, o nuestra pinza que tiene
la opción de verificar el ohmiaje. Y bueno, tenemos que tomar medidas bueno, en los terminales. Bueno, tiene que estar desconectado. Nuestro transformador tiene que estar libre, no tiene que estar conectado a nada, y verificamos estos valores, ¿no? Que estén en los valores correctos. Y si es que está muy por debajo de estos rangos, ¿no? Muy diferente a estos rangos, entonces hay que realizar el cambio de este componente. Luego, pruebas del capacitor, ¿no? Siempre descargar el capacitor antes de efectuar pruebas. Eso es muy importante cuando queramos verificar y hacer una verificación de algún componente de microondas. Como les dije, este capacitor almacena ese voltaje que es 2400 voltios. Si estamos hablando que estás aplicando 220, va a ser 2200, ¿no? Entonces siempre va a haber un voltaje que por ahí, ¿no? Hay una posibilidad que se quede cargado, ¿no? Se descarga con el diodo, sí, pero hay una posibilidad de que el capacitor se quede cargado. Así es que eh, atento siempre con eso de desenergizar, descargar el capacitor, ¿no? Llevarlo, y la forma de descargar el capacitor, importante. La forma de descargar el capacitor se hace haciendo un puente entre los dos terminales. No lo hagan de una línea hacia tierra. En el caso de los turbochef o en el caso de todos los microondas, tienen parte electrónica, tienen parte electrónica. Si es que tú al momento de descargar haces la descarga de una línea, lo mandas a tierra, sí te va a descargar el capacitor, ¿no? Es correcto que sí lo descarga, pero lo que estás haciendo es que este voltaje lo estás lanzando al punto de tierra, a la masa del equipo, y las tarjetas electrónicas están conectadas también a masa. Así es que mucho cuidado al momento de descargar. Eso también es parte de mi experiencia. He visto que técnicos con un destornillador lo hacen tocar tierra y se descarga. Si se descargan, como si bien es cierto, sí lo hace, sí se descarga el capacitor, pero podemos perjudicar nuestros componentes electrónicos. Así que la forma correcta de descargar los capacitores es haciendo un puente entre un terminal y otro, ¿sí? Bueno, para las pruebas del capacitor, dice uno, conectar el megómetro. No, el ohmímetro, ¿no? El ohmímetro en los terminales del capacitor. De esta forma, en el, en el, ¿cómo se llama? Ohmímetro, en el ohmímetro analógico es el que vamos a tener una mejor lectura. Disculpen. Entonces tenemos que tomar los valores de ohmiaje en los terminales, ¿no? En un multímetro analógico va a ser muy notorio porque la aguja se va a mover, ¿no? Y te va a marcar, ¿no? Te va a dar una lectura de impedancia, ¿no? Te va de impedancia baja y luego va a regresar lentamente a una resistencia infinita, ¿no? En el caso si tú tienes quieres verificar estos capacitores, te recomiendo que tengas uno analógico, porque ahí vas a poder ver cómo la aguja se mueve y va descargando, o sea, va bajando lentamente. Inviertes las puntas, bueno, inviertes la polaridad y va a ser lo mismo. Sigues invirtiendo y va a ser va a generar una impedancia cuando está trabajando correctamente. Cuando no, si te manda todo el tiempo una impedancia baja, ¿no? Que está en corto, ya no sirve nuestro capacitor. Y si no se mueve y no te manda nada, también ya está fallado. Esa sería la prueba del capacitor, ¿no? Dos sería verificar una combinación entre los tres terminales, si es aplicable, debido teniendo los mismos resultados. Igual vas a hacer con estos dos. Si hay tres terminales, como es el caso
de los Encore, ¿no? Traen estos capacitores, ¿no? Esto depende, el capacitor depende del modelo ¿no? que usa o la marca, por así decirlo, ¿no? Si hablamos de TurboChef, usa de 2, el Tornado usa de 2. Si hablamos de un Encore, usa 3. Si hablamos de un capacitor casero, usa 2 terminales, ¿no? Entonces va a depender, ahí sí hay unas variaciones, pero en general la forma de verificar es la misma, ¿no? Si tiene 3, verificas entre terminal, terminal, cambias terminal, haces inversiones, igual haces las mismas pruebas. Lo otro que se hace también es una línea y la masa, bueno, y la tierra, que no haya no, tiene que estar aislado siempre, ¿no? Si ya está en cortocircuito, hay que cambiarlo. Eso también sería otra de las opciones para cuando falle ¿no? el sistema de microondas. ¿Cómo verificamos el diodo? Tenemos que usar una batería de 9 voltios porque este diodo es de alto voltaje. Como hablamos de alto voltaje, entonces es como tener los diodos pequeñitos. Tenemos ¿no? en seriados muchos diodos, entonces cada diodo si solamente usamos nuestro multímetro, nuestra pinza, la batería que está acá, el diodo la consume y no te va a mostrar ningún valor. Así es que por eso te ayudas con una batería y ya no mides continuidad o miaje, sino mides voltaje. ¿No? Mides voltaje, aproximadamente el diodo, como les dije, en un sentido se comporta como un conductor, como un cable, y en el sentido contrario, ¿no? Acá es positivo, de esta forma, negativo, negativo, positivo, vamos a poder verificar, ¿no? Y si lo hacemos de forma contraria, se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, esa es la forma de verificar, ¿no? En este caso hay que medir voltaje, ¿no? Le ponemos una batería de 9 voltios más el diodo, ¿no? Estos 9 voltios, acá se consumen 3.5 voltios aproximadamente. Así es que vas a tener una lectura de 5.5 hasta 6 voltios, ¿no? De 3 y 3.5. Así es que tienes que tener una lectura acá en tu voltímetro. Tiene que figurar 6 voltios, ¿no? En un sentido, si lo inviertes, no te muestra nada, ¿no? Y esta es la forma correcta de cómo verificar ¿no? el diodo, si está funcionando bien, ¿no? Si deja pasar correctamente por un sentido, deja pasar, el otro sentido no deja pasar, ¿no? Con este multímetro, voltaje DC, corriente continua, conectar al diodo y la batería de 9 voltios, como se indica, de esta forma con un jumper, ¿no? Lo otro, la lectura dice de 0.1 o 5.100 debe leerse, ¿no? En un sentido nos manda 0 voltios, en el otro sentido nos tiene que mandar un voltaje entre 5 y 7, ¿no? Porque como dije, el diodo va a consumir entre 3.5. Invertimos las conexiones y el diodo debe observar el medidor. La lectura debe ser inversa indicada en el paso 2. Bueno, ya les expliqué cómo hacer ¿no? la verificación. En este circuito tiene que mostrarnos un voltaje. Si invertimos este terminal con este terminal, no tiene que mostrarnos. No, invertimos esto acá también, pero no tiene que pasar nada. Para el caso de un transformador de filamentos, este sería no, en el caso bueno, el primario tenemos esto y el secundario nos mide. La resistencia dice que es muy, muy baja. Es como un cable nada más. Entonces, esas serían las pruebas que se pueden hacer a los componentes que hemos visto, ¿no? Que hemos visto de los microondas. Y así es que si es que tienen preguntas, vamos a entrar a la ronda de preguntas. Voy a verificar si ustedes dejaron algunas preguntas. Vamos a tratar de resolver las dudas que ustedes tengan. Y bueno, antes de ello, antes de pasar a la ronda de preguntas, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores como Mixaglatam,
¿no? Que nos apoyan, bueno, como les dije, con los manuales, con la información, ¿no? Ya con ellos con más de 15 años de experiencia en el mantenimiento de cocinas, lavanderías profesionales en el Perú y Latinoamérica, y ellos brindan servicios de instalación, desinstalación, pólizas y contratos de mantenimiento programado, mantenimientos correctivos, servicio de técnico virtual. También agradecer a MPOL, ¿no? A MEPOL que como les digo, muchas veces nos facilita repuestos para nuestras capacitaciones, y la forma de adquirir repuestos en la tienda virtual es muy sencilla, muy rápida, así es que visiten la página. Regístrate y inicia sesión en www.dispartesonline.com. Escoja un producto. Agrega el producto al carrito de compras. Luego le das al botón comprar. Pague mediante nuestra pasarela de pago. Y su pedido estará próximo a su entrega. Puedes rastrear el producto mediante el correo o su perfil de usuario. Su pedido llegará hasta la ubicación deseada de la manera más rápida. Sigan conectados con los webinars que tenemos. Bueno, tenemos el 16, ¿no? Con Rafael Saldivia de FIL, ¿no? De diseños, innovación. Bueno, que él nos va a dar el webinar de diseño de comedores profesionales y aplicación de las nuevas normas, ¿no? Entonces, es un tema también muy interesante que nos va a brindar Rafael, así es que atentos con este webinar también. Sigan conectados con Ecatega a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify, ¿no? Y desde la página www.ecatega.com, donde tenemos más información, donde tenemos también de repente las inscripciones ya para los cursos con certificación, y nada, sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes, nuestras páginas. Entonces vamos a entrar a la ronda de preguntas. Si es que hay preguntas, abrir los micros de forma ordenada. Voy a verificar si tenemos algunas consultas en el chat y voy a tratar de resolverlas. Voy a ver si es que tenemos la respuesta de todos, y si no, nos vamos a ayudar. Enrique Ábalos nos pregunta aproximadamente de cuántos microfaradios es el capacitor. Yo he visto que son de 0.9, 0.91 para ser exacto. Y bueno, se pueden checar los diodos por continuidad. Claro, tienes que ponerle una batería de 9 voltios seriada para que puedas verificar, porque si no, no vas a poder, sin la batería de 9 voltios no vas a poder hacer pruebas, como les dije, porque bueno, ya sea nuestro voltímetro, nuestra pinza perimétrica, ¿no? Nuestro multímetro, lo que tengamos, al momento de ponerlo al diodo, el diodo va a consumir todo ese voltaje, ¿no? Y no te va a mostrar, ¿no? O en otras palabras, si me entenderías, como que se va a chupar ¿cómo se llama? Tu dispositivo, ¿no? Porque usa un pequeño voltaje para hacer las pruebas, ¿no? Entonces, en este caso, como el diodo es de alto voltaje, no vas a poder tener un registro correcto. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna consulta o duda? O si no, para dar por culminado este webinar. Bueno, algunas consultas que tengan, o damos por culminado este webinar.
Muchas gracias a todos por estar conectados con Ecatega, con nosotros aquí en este horario y podamos aprender siempre un poco más. Así es que gracias a todos por su participación, por estar conectados, como les digo nuevamente. Les animo a que sigan conectados con los webinars que vienen, ¿no? Muy interesantes. Así es que conmigo será hasta la próxima semana. Así es que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo.